Vamos a escucharlo para imaginar cómo se quedó la clientela que vio el cuadro, pulsó, intentó ver la historia y se encontró con un texto en el famosísimo portal de venta de objetos, en eBay, ¿no? Creo que era. Sí. Se encontró con esto. Cuando recibimos el cuadro, pensamos que se trataba de una obra de arte realmente buena. Un anticuario la había encontrado abandonada en la trastienda de una vieja fábrica de cerveza. Inmediatamente nos preguntamos qué era lo que había conducido al abandono de una obra de arte de tan obvia calidad. Ahora lo sabemos. Una noche, nuestra hija de 4 años, muy asustada, nos pidió dormir en nuestra habitación. Nos dijo que los niños que aparecen en la pintura se estaban peleando. Al pujar por esta obra, los vendedores quedan eximidos de cualquier responsabilidad con respecto a los sucesos que, relacionados con el cuadro, ocurran durante o con posterioridad a la venta. Esta pintura puede poseer cualidades sobrenaturales que podrían influir de alguna manera en la vida del comprador. En febrero de 2007, vecinos del barrio San Antonio, zona 6, quedaron impactados y afectados a causa de un agujero de más de 30 metros de diámetro y 80 de profundidad. El pasado fin de semana la situación se repitió, pero ahora en la 11 avenida A y Sexta Calle de la zona 2, Colonia Ciudad Nueva. Básicamente, sobre la misma línea que comunica a ambas colonias. Esta es la foto que nos llega ahora, hace unos minutos nada más. Esto es en el barrio Ciudad Nueva, al norte de la capital de Guatemala. Este hoyo, como lo llaman ellos, o gran cráter de 20 metros de profundidad, se llevó consigo un edificio de 3 pisos, una casa de lujo que había en este barrio de Ciudad Nueva. ¿Y cómo se hizo eso? Y árboles. Por la misma tormenta, por la agresividad de los vientos y de las lluvias. Ahora, es un hoyo perfecto. Ustedes están viendo, ¿no? Es un una círculo cosa perfecto, tremenda, me sí. parece a mí. Sí. Hay una falla, ¿no? Es impresionante. Bueno. 20 milímetros en la serie, de verdad que era impresionante, ¿os acordáis, no? Es que era un redondel perfecto. Sí, seguro que tiene una explicación. El doctor Carreño, de la Red Sísmica Nacional, nos intentó explicar que podía ocurrir, pero claro, se quedó como una anécdota. Había habido varios casos seguidos. Sí, no se habían tragado coches, ¿te acuerdas? Sí, además no se llegó a dar una causa para explicar todos esos grandes agujeros. Eran de diferentes tamaños, algunos eran más pequeños, otros más grandes, pero era como si la Tierra algunos de como una repente plaza de toros hubiera chupado esa tierra y hubiera dejado un gran agujero ahí en medio sin saber nadie cómo ni por qué. Y luego no se han vuelto a producir hasta mucho tiempo después. Pero toda la información la maneja, esa información subterránea, nunca mejor dicho, Santiago Camacho. Pues sí, de hecho, aquello sucedió en 2010. En junio de 2010 fue el caso de Guatemala y a partir de ahí hubo una primera oleada de casos y efectivamente, como muy bien dijo Carmen, no se volvió a repetir hasta este año. Desde junio hasta hoy han estado sucediendo... ¿Hoy? ¿Lo dices por hoy? Hoy lo digo por hoy porque esto, como casi todo lo que hacemos últimamente, trae como motivo una noticia de actualidad. Pues desde junio pasado hasta el día de hoy ha habido decenas de casos. Voy a citar muy brevemente algunos porque ya te digo que se multiplican. El 9 de agosto, según el Instituto Geológico de Estados Unidos, hubo agujeros por todo el país que se reproducían a un ritmo alarmante, y leo textualmente, o sea, la palabra ritmo alarmante es del propio Instituto Geológico de Estados Unidos, y además esos agujeros se pudieron detectar según ese informe en diversos puntos de la Tierra, como por ejemplo Costa Rica, donde un agujero gigante de alrededor de 4 metros de ancho y una profundidad no determinada se tragó buena parte de la autopista General Cañas frente a la Plaza de los Arcos, como en Florida, donde se abrieron 200 agujeros en el condado de Hernando. Las autoridades recibieron además 56 informes de corrimientos de tierra inexplicables. Vale, Santi, ¿dónde está el misterio? ¿Qué empieza a pensar la conspiración? ¿Qué se está comentando que no sepa el gran público? Que simplemente lo tiene que ver, un corrimiento de tierras. Ahora, incluso la perfección del agujero ha dado lugar hasta un nombre, ¿no?, entre los que sabéis del tema. Sí, el fenómeno, que ya por la multiplicidad de casos ya tiene tal categoría y ya hay estudiosos de la cuestión, lo llaman agujeros de molde de galleta. ¿Por qué?
porque básicamente es como cuando preparas una masa para hacer galletitas, coges un molde redondo y empiezas a hacer agujeritos que no dejan absolutamente nada, porque una particularidad que tienen muchos de estos agujeros, como los que han aparecido hace nada en la región de Krasnoyarsk, en Rusia, es que realmente no es como si sucede un socavón. En todas las grandes ciudades hemos visto un socavón que de repente pues el agua de la lluvia socava lo que hay por debajo del asfalto y finalmente este acaba cediendo. No, aquí no hay resto, es un agujero redondo, perfecto. Es como si se hubiese metido un gran cilindro gigante. Tengo en la mente la imagen de Guatemala y es como un cilindro gigante. Pues los de Krasnoyarsk son exactamente los mismos, pero de diferentes tamaños además, desde los que se pueden abarcar simplemente con las manos hasta algunos de varios metros de diámetro, y tienen esa particularidad, una redondez perfecta. En Krasnoyarsk se dice que ha habido ya gente que con cuerdas ha intentado aventurarse para ver qué fondo tenía aquello y han desistido porque aquello no conseguían alcanzar el fondo. Que es un poco la leyenda de la cueva de Hércules, bajando hasta abajo y no había fondo, sí, prácticamente. Y además, muchos de estos agujeros pues tienen la particularidad de estar en zonas inaccesibles para cualquier tipo de maquinaria, de taladro, por si alguien estaba haciendo algún tipo de prospección clandestina, buscando minerales, buscando gas o buscando lo que fuera. No, estos están en bosques muy profundos, no hay evidentemente ni rastros, ni huellas, ni montículos de tierra. No hay nadie que haya estado alrededor, porque se está hablando y nos contarás mañana precisamente en la televisión, nos hablarás de Santi está muy brillante, hay que decirlo, sacando un montón de temas nuevos. Fracking, ¿no? El fracking. El fracking, que está dando muchos problemas. Ya ha habido manifestaciones, concretamente en Vitoria, por ejemplo, en contra del fracking, de estos grandes cilindros que expulsan agua y tóxicos. Y bueno, mañana en Cuarto Milenio, por cierto, en el mismo horario de la semana pasada, no nos abandonéis, 23:44, ni más ni menos, 23:44. Pero eso será otra cosa. Pero se ha pensado que podían ser estas prospecciones clandestinas. Claro, no hay huellas de nadie. No, ni de hecho hay acceso posible en estas zonas a ningún tipo de maquinaria pesada. Es decir, esto lo han encontrado cazadores, pues gente que se encuentra buscando setas, es decir, la gente que pasea normalmente por los bosques, pues en el marco de alguna actividad deportiva o recreativa, pero imposible que acceda pues un tractor o un camión o mucho menos una excavadora. Y ahí está el misterio, sucede en todas partes. Y cualquiera que ponga en Google agujeros extraños en la Tierra, se encontrará fotografías de China, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Filipinas. ¿Son realidad o puede haber en algunos casos fraude por digámoslo así, manipulación informática, como se ha hecho con algunos agujeros, famosísimos dibujos del trigo que luego no existen, sino que son una recreación por ordenador? En este caso no, parece que no. No, en este caso aunque puede haber ahora ya a partir de ahora precisamente un virus propagado incluso por nosotros, ¿no? No, en este caso, de hecho, normalmente suelen acercarse porque se da informe a las autoridades no tienen ni idea de lo que está pasando. ¿A quién recurren? A la universidad local, que manda expertos en geología, expertos en minas, a ver qué pueden dilucidar de esto. Y en algunos casos sí hay explicación, es decir, en algunos casos las características del terreno pues dan lugar a que eso precisamente por unas condiciones climatológicas más o menos determinadas pues ceda, y ceda además en una forma caprichosa. También hay algunas de esas fotografías que se aprecia claramente que son socavones, es decir, que son que no de extraño no tienen absolutamente nada, pero cuando empezamos a hablar de que en un lugar falta una porción de, pongamos, 1 metro o menos, es decir, lo que parece propiamente un taladro de 80 metros de profundidad. ¿Quién lo ha hecho para qué? ¿Quién lo ha hecho para qué? Porque además abajo, en los que se ha podido sondar hasta el fondo, no está la tierra suelta, no está el terreno que ha cedido. Abajo hay un suelo firme. Entonces, ¿dónde ha ido esa tierra que falta? Ese es el gran misterio. Y entonces ya, redondeando o poniendo la guinda al pastel, nos encontramos con misterios que se están empezando a comentar, historias extrañísimas y bizarras a más no poder. ¿Y tienes algún documento? Pues sí, porque habíamos prometido al principio contar una de las historias más extrañas que jamás se hayan contado en un programa de radio. Y bizarras. Pero no se han contado en este. Corría el año 1997, Estados Unidos. Un programa casi hermano al nuestro, que se llama Coast to Coast. 10 millones de oyentes en Estados Unidos. Hermano al nuestro, pero hermano mayor. Hermano mayor. 10 millones de oyentes se dedican a nuestros mismos temas. Y el programa es muy largo. En 1997 ya llevaba muchísimos años, ha tenido varios directores a lo largo de su historia.
Y en aquel momento el director era posiblemente el más famoso que ha tenido, que era Art Bell. Y Art Bell presentó a un invitado que dijo que iba a contar una historia increíble. Lo presentó así. I don't know where he is right now. Mel Waters. Mel, welcome to the program. I'm here in the Pacific Northwest. Somewhere in the Pacific Northwest. That'll do. First of all, it's great to hear from Mel you, and I guess Waters. we heard from you, Mel Mel, Waters, because- que había contactado con Art Bell, habían hablado durante días sobre su historia y finalmente, tras muchos tiras y aflojas, porque parecía que Mel estaba asustado por algo y no quería... A Art Bell, durante los 90, le llamaba mucha gente asustada, ¿verdad? Y Sí, más de no- una vez has hablado de gente del Área 51, gente con secretos. Bueno, de hecho, buena parte de testimonios de amenazados por hombres de negro que han salido a través de este programa. El estilo de Bell, que luego, por ejemplo, varios de sus continuadores no lo siguieron, pero era precisamente mucho testimonio directo de personas afectadas por este o aquel misterio. Pero desde luego nadie superó a Mel Waters. Mel Waters dijo que procedía de un lugar, que él estaba en algún lugar del noroeste y que él vivía o había vivido cerca de Ellensburg, que está en el estado de Washington, costa oeste de los Estados Unidos, un estado que hace frontera con Canadá y que es precioso, lleno de bosques, lleno de naturaleza, y allí tenía una propiedad, tenía una cabaña, un pequeño rancho, donde se dedicaba a las labores propias del campo, y un día, investigando por la zona, por los profundos bosques de la zona, se encontró con algo extraño. Se encontró con un agujero rodeado por un murete de piedra que levantaba poco más de 1 metro y que tenía unos 4 o 5 metros de diámetro. Miró hacia abajo, vio que aquello era evidentemente profundo y se le ocurrió una gran idea. Dijo, bueno, pues esto es un agujero sin fondo, pues por ejemplo puede servir para deshacerme de cosas. El tipo no era muy ecológico, puede servir para deshacerme de cosas que tenga por casa, etcétera, etcétera. De hecho, preguntando por la zona, dijo que algún vecino también había encontrado el tal agujero y que se dedicaba poco más o menos a lo mismo. Él lo primero que tiró parece ser que fue una nevera vieja, y le llamó muchísimo la atención que no la oyó caer. Luego siguió probando con más cosas y... Ya por curiosidad, ¿no? Ya no por desatarse sí, de ella, sino... ya empezó a tirar piedras, tiró una linterna encendida a ver si veía la luz. si veía la luz. Aquello al final... Pero además como historias tiene Stephen King, porque estamos todos ahora mismo, ¿qué va a pasar? Pues bien, y llegó a la conclusión de que aquello debía ser una especie de pozo sin fondo. Y se fue a Ellensburg, se empezó a preguntar a la gente y hubo gente que le empezó a contar historias muy extrañas. Por ejemplo, un vecino le contó que efectivamente él había utilizado el sitio para deshacerse de animales muertos. Y tiraba vacas, tiraba a los animales de la granja que habían fallecido, y un día tiró a su perro, a un perro que también había muerto. A los 2 días se encontró al perro paseando por las cercanías de su casa. ¿Y era su perro? Y era su perro, y el otro lo juraba. Bien, pues parece ser que aquello al bueno de Mel Waters le empezó a obsesionar y empezó a indagar todo lo posible para ver hasta qué punto llegaba de desentrañar la historia del agujero. De todas formas, yo no sé si esto será así o no será así, pero yo te digo que los americanos son unos maestros que nos llevan milenios, simplemente plantear esta historia. O sea, por eso el rey Stephen King es quien es, nunca mejor dicho lo de rey. Pero es que, o sea, esta misma historia, imagínate, luego se puede pensar si fue víctima de una especie de broma, si lo que sea, o hay algo de verdad. Pero tal y como lo ha contado Santi, que es un gran narrador de historias, yo estaba pensando, digo, pero bueno, ¿qué puede pasar? ¿Puede haber algo más? Hay más, porque aquí llegan los hombres de negro, o en este caso los hombres de verde. Porque parece ser que la polvareda levantada alrededor del agujero por Mel, nunca mejor dicho, pues atrajo la atención ni más ni menos que del ejército. Y le dijeron que cesase en sus investigaciones sobre el tema, que además le amenazaron, si persistía, agentes del FBI encontrarían un laboratorio de droga
en sus territorios y acabaría en la cárcel, y de ahí venía efectivamente ese temor de Mel por no ser identificado en el programa. Y ahí se quedó. Ahora entendemos su angustia cuando llaman al año 97 a la radio. Efectivamente. Y ahí se quedó más o menos la historia. Pues unos decían que Mel era un farsante, otros lo creyeron a pies juntillas, y finalmente ha habido gente que ha montado expediciones en busca del agujero de Mel. Expediciones tanto de creyentes como de escépticos. ¿Y qué se han encontrado? Pues se han encontrado con dos cosas curiosas. Cosa uno, puede ser leyenda urbana, y de hecho es lo más probable, pero es una leyenda antigua. En el pueblo había mucha gente, sobre todo los más viejos, que habían escuchado sobre el agujero y que se lo habían oído a sus padres y a sus abuelos. Es una más, arqueoleyenda urbana americana. Efectivamente. Y es más, hay una persona ya muy viejo, un chamán indio, que hay una reserva en los alrededores que se llama Alce Rojo, que afirma que él ha estado en el agujero. Las diversas... Santi, con ese nombre, claro. Alce Rojo. Alce Rojo, los indios se llaman así. Que quieren... Alce Rojo. Sí. Es que te había entendido Alce Rojo. No. Alce Rojo no. O sea, no convirtamos este Alce momento impresionante Rojo en amigos de Santi. Vale. Si es que la cabra siempre tira al monte. Pues este hombre también se ha convertido en una especie de el único testigo encontrable del agujero, pero se niega a revelar su ubicación, porque dice que para su pueblo es una ubicación sagrada. Y desde luego nadie sabe, actualmente en casi todos los textos que se pueden buscar está calificado como leyenda urbana y como tal lo vamos a tomar, pero desde luego es una de las historias más extrañas que se haya narrado jamás en directo en aquel momento en un programa de radio. Lo del perro muerto que se tira y luego lo ve me parece absolutamente prodigioso como historia, como estructura de la historia. Y esto Santi lo pone como guiño. Había muchas personas que querían volver a ver a ese Santi o a escuchar a ese Santi de los amigos de Santi, pero claro, conecta con algo que es pura actualidad, y es que hablábamos de decenas de agujeros extraños, geológicamente hablando o simplemente a nivel del misterio, que en esta semana han aparecido, por ejemplo, en territorios de la vieja Unión Soviética. No está nada mal. Antes de pasar a otra leyenda urbana, que en este caso parece que se ha cumplido rápidamente, y antes de que Santi nos ponga de nuevo los pelos de punta, ¿qué opina nuestro público de todo lo que hemos contado hasta el momento, de algunas partes? Pues vamos con algunos de los mensajes. Mario Leonardo decía, antiguamente se decía que en esos agujeros que aparecen en los bosques vivían seres del inframundo parecidos a nosotros, vamos, los antiguos trolls del bosque. Lo que pasa que no era solo en los bosques, han aparecido en muchos sitios. Janet Ruiz, los agujeros, el HARP, seguro que están probando ondas sónicas. Imagino que, aunque sea brevísimamente, Santi, los reyes de la conspiración, los generadores de ideas, también tienen algún tipo ya de explicación rondando sobre estos agujeros. Pues de hecho hay muchas. Hay incluso quien lo ha asociado al fenómeno OVNI. Hay quien dice que en las ubicaciones donde han ocurrido estos agujeros se han visto luces extrañas los días anteriores. Hombre, estoy recordando un caso que investigó Javier Sierra, que ahora igual nos está escuchando, en Chinchero, en Perú. Todo un pueblo asombrado por unas luces y luego un agujero impresionante, pero como un tubo, como esto que estamos contando. Alberto decía que él estuvo allí en 2010, en mayo de ese año entró en erupción el volcán Pacaya. Este año otra erupción del volcán Fuego cerca de la Antigua. ¿Tendrá algo que ver? Pues seguramente las condiciones geológicas tengan mucho que ver, sobre todo en estos mega agujeros, en los enormes, que a mí personalmente me llaman menos la atención que los pequeñitos, es decir... Que parecen hechos por algún tipo de manufactura, sí, ¿no? Sí, que parece un tubo pues de 50, de 60 centímetros de diámetro y con una profundidad prodigiosa. Miriam nos dice, buenas noches a todos, soy estudiante de Historia Antigua y me gustaría aportar la idea de que varios investigadores han señalado en el caso de la Sibila de Delfos, la Pitia, que los vapores sulfurosos emanados de la roca sobre la que se sentaban en trípodes no eran responsables de los estados de éxtasis que protagonizaban. Incluso contamos con una cita de Plutarco, que habiendo desempeñado el cargo de sacerdote de Delfos, llegó a decir y a definir dichos vapores como un aroma agradable y suave, lo que no coincidiría con esos vapores sulfurosos y desagradables. No sé si esta situación puede trasladarse a la Sibila de Cumas, pero podemos tener en cuenta que la Sibila en cualquier ámbito del mundo griego cumplía la misma función profética, inspirada sobre todo por el dios Apolo. Sí, señor, como hemos comentado ahora, y además hay toda una corriente en todos los niveles que intenta explicar, como todo, ¿no?, con lo biológico, bien sean las drogas, bien sea la aspiración de algunos gases, estados alterados de conciencia y trances que muchas veces no tenían nada que ver.
los chamanes de la prehistoria, por ejemplo, no hay mucha documentación realmente efectiva sobre drogas ni psicotrópicos, sino que parece que el estado mental variaba simplemente por lo que había alrededor. Vamos a hacer una cosa, rápidamente, Javi, como si fuese un flash informativo, porque es una leyenda que parece que se ha cumplido. ¿Cuántas veces, amigos oyentes, habéis escuchado eso de que, bien con el juego de Verónica o con la Ouija, alguien que estaba en la sesión se clavó unas tijeras en la cabeza, se clavó algo en el brazo? Ahora, casos tan dramáticos como este que acaban de ocurrir sí que nos sorprenden, ¿no? Sí, es una historia terrible que empieza con un vendedor ambulante, con un misterioso personaje que llega a la ciudad colombiana de Buenaventura. Allí se dedica a vender varias antigüedades que lleva consigo, y entre ellas se encuentra una vieja tabla Ouija. ¿Una tabla de Ouija antigua? Sí, que la casualidad, a veces de la mano de la fatalidad, ¿no?, pues quiere que se encuentre en este vendedor ambulante, y un joven de 17 años, que es la víctima de este caso, Julio César Miranda, a la salida del colegio se encuentra con este vendedor ambulante y le compra esa tabla Ouija. Este joven, una persona completamente normal, de clase media, que estaba acostumbrada, su madre decía que pintaba con bastante buen gusto, que tenía también oído para la música, que era una persona que estaba bastante centrada. A partir de ese momento da un cambio radical a su vida y decide en un último momento, cuando ya ha comprado esa tabla Ouija, probarla, ponerla a prueba con una de sus compañeras, con Jessica Mosquera, y si quieres, hemos hablado con el pastor de la iglesia, Fernando Alexis Jiménez, la persona que ha estado hablando y ayudando también a la familia, aconsejando a estas personas a sobrellevar la pérdida, para que nos cuente un poco cómo se desarrolló esta historia. Porque todo esto se convierte en un drama que vamos a ir descubriendo, ¿no? Esto parece también, ahora que hablan del Exorcista, quizá hablemos de alguna cosa más la semana que viene, pero de una nueva escena que se había guardado Peter Blatty en los rollos del Exorcista. Esto es muy del Exorcista, pero tiene todavía un elemento más increíble, ¿no? El buhonero que lleva la vieja tabla Ouija y alguien se pone a jugar y cambia su vida. Escuchemos a ese pastor, digamos, que ha ayudado. ¿Por qué? Escuchemos. Estuvieron jugando alrededor de 3 horas con la tabla Ouija. Posteriormente se reunieron al día siguiente. Cuando tuvieron esa reunión los muchachos, ellos experimentaron que algunos de ellos habían tenido pesadillas, habían tenido situaciones de intranquilidad, y justamente Julio César Miranda, que fue el joven que termina quitándose la vida, pues manifestó que escuchaba voces que le hablaban ya de quitarse la vida. Bueno, Javier llevaba esta investigación, ha conectado con estas personas de Colombia. Yo pensaba que era, y lo digo porque este programa es así, y yo pensaba ahora mismo a las 12:41 que este hombre se había autoinfligido una herida. Se mata autoapuñalándose. Se autoapuñala. Esa última noche, concretamente la 4ª noche después de practicar la Ouija, él le dice a su madre que está sintiendo algo extraño en su interior, que está escuchando voces terribles, que está incluso viendo figuras un poco extrañas, y le pide que por favor, si en algún momento ella es consciente de que él lleva a cabo algún movimiento extraño, que le pegue un golpe y que lo deje en el sitio, porque va a matarla a ella y a su hermana. En ese momento la madre se queda atemorizada, no sabe qué hacer, y es cuando esta persona, cuando Julio César, la persona que había practicado la Ouija solo 4 días antes, coge un cuchillo, un gran cuchillo, y se apuñala a sí mismo en repetidas ocasiones en el estómago. Se causa una gran hemorragia. Este hombre es llevado al hospital más cercano de manera urgente. Allí, con total naturalidad, con una naturalidad pasmosa, él dice que no está sintiendo casi ningún dolor, que no está sufriendo, que aquello no es nada grave. Hasta tal punto resulta convencible que los médicos le dejan que se marche a casa, y ya es en el interior de su casa, unas horas más tarde, esa misma noche, cuando fallece dentro de su cama. No recuerdo ningún caso parecido. De muertes, recuerdo el caso de Manolo Martínez, 2 personas que se ríen de la Ouija en una fiesta y salen y se matan los 2. Ese tipo de accidentes, ¿no? Esta muchacha de Sevilla que se lanzó, nos lo contaba Hermida, desde el trampolín de 10 metros de una piscina vacía, pero sobrevivió. Pero claro, meterse el cuchillo y hacerse el harakiri uno mismo después de una Ouija, yo no recuerdo nada parecido, ¿eh?
Y lo más terrible es que ha pasado ahora, hace unas semanas. Esta persona, la persona que vendió la Ouija, desapareció de la ciudad. Como decíamos, era un vendedor un poco extraño que nadie lo conocía y no se le volvió a ver tiempo después. De hecho, se preguntó, porque me lo comentaba Fernando Alexis, él había llevado una investigación minuciosa para intentar atar cabos, ¿no?, y conocer el origen de toda esta historia. Él no pudo llegar más allá, pero es que hay más. La compañera con la que este joven había practicado la Ouija, Jessica Mosquera, de 16 años, también sufrió las consecuencias de esa práctica. Ella tuvo que estar ingresada en un hospital psiquiátrico durante 2 meses a causa de las consecuencias que se derivaron de esa práctica. Ella empieza también a escuchar voces en su cabeza. Hay que decir que a la persona que ellos estaban convencidos de que estaban invocando, como tantas otras veces, era Belcebú o Satanás, y Jessica no solo escucha voces, sino que empieza también a ver sombras espigadas de color negro, en ocasiones incluso a los pies de su cama, abalanzándose encima de ella. Si quieres, escuchamos a Fernando Alexis dándonos más detalles sobre ella. Ella lo que manifiesta es ver figuras, algunas de ellas con una altura muy superior a las de las personas normales. Ella manifestaba que eran unos seres muy delgados, decía casi que era por encima de 2 metros, que era muy alto, eran seres muy altos que veía y que se le abalanzaban. De verdad que estoy bastante impresionado, porque el shock de una muerte, quizá estamos ante un caso único, aunque en la Ouija se ha cobrado muchas víctimas indirectas, pero de esta forma, con esta crueldad. Y luego otro elemento que hemos escuchado todos, ¿verdad, compañeros?, en más de una ocasión, y que no deja de ser siniestro. Y en América, y hemos hecho algún reportaje, la pareja de extraños jóvenes, el vendedor que nadie conoce, alguien que pone esa tabla en circulación en cierto momento, ¿os acordáis? Creo que era en México, en Perú, otros casos, y luego desaparecen, nadie sabe quiénes son. 2 jóvenes con aspecto de góticos que hacen una historia que al final acaba con víctimas y con la Ouija por medio. Serían como los... Era al lado de un cementerio. Como los introductores. Que había gente vestida de negro siempre en las puertas del cementerio, que habían visto a 2 extraños que habían llegado a la ciudad, que estaban practicando extraños rituales con esa gente que estaba siempre en el cementerio. Luego se van y no se sabe absolutamente ya nada de ellos. ¿Quiénes son? Llegan, dejan su juego mortal, condicionan a estas personas y todo acaba en drama. Noticia de actualidad: en Colombia se mata con esa frialdad a raíz de la Ouija. ¿Y sabemos algo más? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, esta noticia ha servido para poner de manifiesto otras tantas. Parece que en Colombia en estas últimas semanas se está viviendo una especie de epidemia de casos similares. Este pastor, Fernando Alexis, que se encarga de ayudar a otras familias con problemas similares, nos comentaba cómo hace también escasos días recibía un caso parecido, 2 jóvenes que tras hacer la Ouija, uno de ellos se lanza a una carretera intentando suicidarse. Otro caso similar, en este caso con 8 jóvenes, donde también son 3 los que tienen serios problemas. Pero es que varios periódicos también hablaban de algo ocurrido en Puerto de Asís, también en Colombia, a finales de septiembre, donde hasta 40 personas entraron en trances dentro de un instituto tras la práctica de la Ouija. Varios de ellos, en un recreo, se dedicaron a jugar con ese tablero, y hasta tal punto que pues se habló de una histeria colectiva, de un pánico que se fue contagiando de unos a otros y que acabó en esas escenas terroríficas. Algunos decían que eran segundos de auténtico pánico. Le voy a pedir a Santi, porque su tema tiene mucha enjundia, que nos acompañe también un rato de la tercera hora, claro, si le parece, Santi. Hoy que además no está nuestro compañero Javier, porque va a merecer la pena y porque lo que trae Santi también da miedo a otro nivel. Y si no nos va a dar tiempo, y yo creo que esto merece la pena que sea comentado, porque me parece una historia realmente impresionante, increíble. Y si ahora mismo tiramos de archivo mental, yo no sé qué hay parecido, pero se me ha encendido el piloto en esa sensación de siempre hay un personaje, como en los viejos mitos, Santiago, de el pacto mefistofélico, es decir, alguien de las sombras, vamos a llamarlo así, que emerge en un lugar, nadie lo conoce, nadie sabe quién es, no tiene identidad, aporta su semilla de la discordia, deja ese juego, deja esa nueva cultura, deja esa religión, deja esa cosa tan fascinante y atrayente. Los jóvenes casi siempre, es como si se repitiese una leyenda urbana, pero que tiene nombres y apellidos y archivo forense. Y a partir de ahí empieza a descomponerse todo. Fíjate si el arquetipo existe y se ha producido a veces, que antes hablábamos a raíz de lo del agujero de Stephen King. Stephen King tiene una novela que se basa precisamente en ese argumento, La tienda
donde un desconocido llega a una pequeña comunidad rural estadounidense, abre una tienda de artículos de segunda mano y simplemente dándole a cada uno el artículo que necesita, siembra la discordia y el caos en todo el pueblo. Ese desconocido que llega y encizaña a toda una comunidad o que siembra la destrucción a su paso existe hasta en leyendas medievales, y la verdad es que lo que es increíble es encontrarnos esos casos en la realidad de hoy y de ahora mismo. Y sobre todo eso, de hoy y de ahora mismo, porque yo creo que es la apuesta de este equipo. Pasan las cosas y muchas veces Santiago me dice, pero tranquilo, si es que pasan cosas cada semana y siempre nos quedamos cortos. La sensación de que el misterio, claro, la sensación de que el misterio está ahí permanentemente, pero claro, esto de el buhonero, que ya de por sí es una profesión, imagino que ya inexistente o muy poco practicada, que ha tenido ejemplos como Roma Santa y tantos otros, ¿no? Pero que trae una cosa que nadie conoce, que es como una especie de cántaro mágico donde uno puede hacer lo que contábamos de la Sibila, conectar con los muertos, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Estamos recordando ahora también el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro como otro de los de muerte con Ouija, pero claro, no es una muerte tan radical, tan tremenda, y de esto hay documentación, Javier, es decir, te has encontrado datos, y este hombre, que a veces ocurre, yo tengo que decirlo, y muchas veces en América, y aquí criticamos todo lo criticable y lo no criticable y también, pero muchos de estos párrocos, estos pastores, a veces de iglesias evangélicas, esta gente de buena fe que existe en muchas barriadas y en muchos lugares y que está ayudando, que no saben muy bien y que lógicamente en ocasiones llevarán el asco a su sardina del demonio y demás, pero que se están enfrentando a casos que ponen los pelos de punta y que habitualmente no salen al exterior, de no ser porque no hay una muerte de este tipo, ¿no? Claro, y además, fíjate si hay documentación que llegó a aparecer publicada en el diario El País con el titular, por jugar con la tabla Ouija, un menor se suicidó en la ciudad colombiana de Buenaventura. En ese reportaje aparece una fotografía también de la camilla con el joven siendo introducido en la ambulancia. Aparece todo tipo de documentación y, por supuesto, pues ese material también que tenemos que decirle a Fernando Alexis. Él ha continuado la investigación, ha seguido hablando con la familia, porque desde luego esto que es una noticia y que parece una leyenda urbana convertida en realidad, leyenda urbana, es a la vez un drama para la familia que ha vivido todo esto, ¿no? Entonces él se está dedicando un poco a manifestar el dolor que esta familia está sufriendo para intentar evitar también que otros caigan. Hay cosas un poco incomprensibles, ¿no? Como que los médicos le dejen salir del hospital cuando... Sí, eso se denuncia además también en algún artículo. Tiene una herida, sí, porque es que los médicos saben cuándo son heridas de gravedad y cuándo no, por mucho que le intente convencer. A no ser que a la vuelta pasaran otras cosas que no se han contado. Bueno, ya si pasó algo en la casa o... Claro, eso, desde luego, como decimos, Fernando es el que está llevando a cabo esa investigación, pero él también me decía bastante enfadado con la actitud de esos médicos que dejaron salir al joven del hospital. ¿Por qué lo hicieron? Un caso de posible negligencia. Normal, Posible negligencia, o decía hasta qué punto tenía que resultar convencible y tenía que... Porque, bueno, dice que además el joven salió andando por su propio pie. Pero la por pregunta mucho es... que intente convencer a un médico, si un médico sabe que es una herida de gravedad, no le dejan salir a un tío del hospital. A un chico de 17 años, además. Y más cuando se ha hecho en la herida, que los médicos saben cuándo es una herida que te haces tú mismo por la dirección que lleva y cuándo no. Es un chico que no puede estar yo estoy seguro que hay la cabeza bifurcación de inmediato. Hay una bifurcación ahora mismo seguro en los mensajes de nuestros amigos. Y hay dos formas de ver todo esto. La racional, crítica, analítica, actual, posiblemente la certera, que es personas con problemas... La Ouija llega y se convierte en un detonante para una salud mental un poco desequilibrada, pero yo voy un poco más allá, arriesgándome. ¿Qué pasa? ¿Por qué ven estas sombras espigadas junto a la cama? ¿Esto es simplemente ya alucinaciones, delirios? ¿O puede haber algo más? ¿La Ouija simplemente lleva a la explosión volcánica de unas mentes que no están preparadas? Pero en el ámbito del misterio, ¿tendrá algo que ver ese buhonero? ¿No será una venta simplemente casual, si no hay algo más que se nos oculta? El mal, entre comillas, el mal, lo extraño, los magos negros, yo qué sé, tienen una forma de actuar y nosotros estamos rebajando ese poder con lo racional. Pregunto, Pues es muy posible. De hecho, pensemos que la base de la magia y de la magia negra sobre todo es la sugestión o el poder que le da. Y objetos maldecidos, efectivamente, el poder que le da a la víctima. Y yo no quisiera, y sé que voy a sonar muy tópico, y sé que es la enésima vez que se dice, y sé que está muy sobado el argumento, pero con que solamente una persona que nos esté oyendo haga caso al consejo, daré este minuto por bien empleado.
nunca, nunca, nunca hagáis la Ouija, sobre todo solos. Y lo digo no por los malos espíritus, ni por los entes negativos, ni por el bajo astral, lo digo desde el punto de vista más científico y racional. Si olvidamos los sueños es por una buena razón. Abrir una puerta de comunicación con nuestro propio inconsciente, donde se esconden muchas veces, no todas, cosas muy oscuras, cosas que pueden ser autodestructivas, cosas que están en nuestros traumas infantiles, en mil historias, que aprovechan ese movimiento automático para conectarse y entrar en ese mundo consciente en el que no tienen posibilidad de entrar normalmente. Eso es extremadamente peligroso y es jugar con fuego. Yo creo que no hay magia negra por detrás, que además el buhonero no tiene por qué saber ni qué es esa tabla, que muchas veces no saben ni lo que venden ni lo que están vendiendo. ¿Y la tabla tiene magia en sí, el objeto? No. ¿Tú crees que no? No. Pues no, tienen las personas que utilizan esa tabla. Vamos a ver, la tabla en sí sirve para algunas personas con ciertas capacidades concentrarse y en teoría emitir mensajes que les transmiten los seres que ya no están en los seres difuntos, vamos. Pero que tenga capacidades, a mí por las descripciones que estaba dando Javi, las voces, las sombras, es que son casos como los que nos ha explicado el doctor Cabrera en innumerables ocasiones de gente que tiene un problema mental y que después de escuchar voces empiezan a ver sombras, empieza a haber gente que los persigue. Entonces, pues eso voy. ¿Y si, hasta tal punto que llega a apuñalarse. Claro, y si a esas voces le damos un altavoz, le damos un micrófono para que puedan hablar con completa claridad con nosotros, pues olvídate. Y si esas voces y esos seres están ahí, o sea, los llamamos con la mente, pero están en algún lugar y nosotros hacemos de imán, quién sabe. Vamos con algunos mensajes. Rocío Gru nos dice: nunca he hecho la ouija, pero ahora no se me pasa ni por la cabeza. Pues mira, está bien, Santi. Maricuz Ferrer: Dios, siempre que aparece la famosa tabla, la muerte ronda. No se debe jugar a la ligera. ¡Qué miedito! Mario nos dice: yo creo que la ouija es la llave para entrar en esa otra dimensión paralela a la nuestra, en la que no sabemos muy bien qué hay detrás. Laura Monraval: cuando éramos pequeños lo hacíamos con un simple papel y con monedas. Al final quemábamos el papel y tirábamos la moneda. No sé cómo se nos pudo pasar por la cabeza hacer una cosa así. Bueno, yo creo que lo hemos hecho casi todos. Hay una edad en la que... Es un poco rito iniciático moderno. Eres mayor, te crees más valeroso, has jugado el espiritismo, sí, y en el fondo es como un rito de tantos que hay de iniciación, ¿no? Fíjate, y siempre sales acongojado, por no decir acojonado. Nosotros, cuando hacíamos la ouija de pequeños, intentábamos contactar con los extraterrestres. No éramos más del extraterrestre y menos del espíritu. Yo con los muertos, yo con los extraterrestres no. Harun Wieser: la gente está loca, hacer semejante cosa no son conscientes. Ángel Poley: increíble, un chaval aterrorizado después de hacer la ouija que escucha voces y le dice a su madre que lo mate. Acaba apuñalándose. A mí me parece que a veces la locura es un cajón desastre, pues como en las cosas de niños cuando no las entendemos, ¿no? Mira, Janet Ruiz dice: lo de la ouija sí es muy cierto. Una chica de mi barrio se volvió como loca y nunca más se supo de ella. La familia se mudó del pueblo, hasta se fueron de allí. Con una ouija, pues interesa que si sabéis casos, por supuesto que nuestro equipo estará ahí detrás por si hay una historia que contar y como trasfondo, que es lo más importante, una moraleja, y no somos nadie para hacerla, pero sí un grupo de locos que ha estado investigando este tema para dar consejo, ¿no? Como ha hecho Santiago Camacho ahora, siendo súper directo en su consejo. Lucy Hernández dice: este tema sí que no me gusta, no la he hecho nunca y nunca lo probaré. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a probar determinados elementos cotidianos. Y también viene Diego Marañón. Atentos en ikerjiménez.com y en La Nave del Misterio en Facebook y en Twitter, porque Guillermo ya habrá puesto ese cuadro. Un cuadro que tiene una historia, que parece que entró con todo esto. Un cuadro maldito, entre comillas, ¿verdad o no? Pero muy atentos, por favor, a el material que trae Santi, que es cotidiano, que todos lo tenemos muy cerca y que por eso mismo el asunto es de interés máximo y casi nunca se cuenta. Ahora, las noticias, como siempre, toda la información de lo que está ocurriendo con nuestros compañeros de los servicios informativos. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. 3:07. Aquí estamos de nuevo después de sumergirnos en lo profundo del Averno, siguiendo el eco de la Sibila de Cumas en Nápoles, de observar el mito, la leyenda, la verdad de esos agujeros que aparecen por el mundo, que también deben indicar algo, sabiendo la última hora de lo que ha pasado en una casa aislada en el Reino Unido, donde
Han deambulado supuestos objetos volantes no identificados. Por supuesto, también nos hemos hecho eco de esa muerte por la Ouija. Muerte que no es leyenda urbana, sino realidad de última hora. ¿Se puede superar todo esto? Yo os digo que sí. Porque Santiago Camacho se ha tomado muy en serio su rol, porque es así, de denunciador de cosas. Tampoco denunciador, no es que lo denuncie él. Simplemente es un altavoz de asuntos que no salen en los medios convencionales. Aunque a veces sí. A veces las noticias llegan a portada o a breve, aunque en la mayoría de las ocasiones mutiladas de su sentido original, porque encierran historias tramoyas oscurísimas. Vamos a extendernos unos minutos en un informe de la Universidad de California, un informe polémico, un informe que seguramente tenga grandes dosis de verdad, y yo añado, una verdad que espanta. Hablamos, Santiago, de sustancias tóxicas, por desgracia, más que cotidianas, y lo de siempre, y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos. En esta galería de los horrores que están en nuestros armarios, a veces los horrores no son fantasmas que deambulan por nuestras casas, sino que se esconden en frascos, se esconden en nuestro armario de la ropa, se esconden en sitios bastante inofensivos aparentemente. El doctor Isaac Pessah, del Departamento de Biociencias Moleculares de la Universidad de California, va a introducirnos una nueva palabra: el triclosan. El triclosan, según este informe que ha hecho, es una sustancia que tiene muchos efectos nocivos. Él ha hecho experimentos con peces y con ratones en los que ha descubierto que a nivel molecular impide o dificulta mucho la contracción de los músculos. Los peces, por ejemplo, cuando se ven expuestos a esta sustancia, empiezan a nadar más lentamente, con dificultad. Los ratones pierden la capacidad prensil de sus garras, de sus cuartos delanteros. No tienen posibilidad de coger nada con las manos, los vemos a veces royendo, aunque sea un trozo de queso. Otros estudios dicen que provoca anomalías en el sistema endocrino, especialmente en la hormona tiroidea. Lo asocian a debilitamiento del sistema inmunológico, incluso a cosas mucho más graves como defectos de nacimiento, crecimiento celular descontrolado, e incluso hay quien ha detectado en otros experimentos pérdidas de peso absolutamente poco saludables e inexplicables, sino debidas al metabolismo. Claro, todas estas cosas son terribles si hablamos de una sustancia, pero ¿qué sustancia es? ¿Dónde está? ¿Tenemos nosotros contacto con el triclosan? Pues tenemos contacto con el triclosan todos. Es decir, esto ya no es una cosa como, no, yo es que como más sano, como menos sano, me dedico a la alimentación orgánica. Todos tenemos triclosan en nuestra casa y todos tenemos abundante contacto con él todos los días. El triclosan básicamente se utiliza como bactericida. Es un bactericida muy potente y de hecho pues está, por ejemplo, presente en las fórmulas de muchos jabones con los que nos lavamos las manos. Jabones que en principio esa acción bactericida es buena porque lógicamente a través del contacto, sobre todo antes de las comidas, del contacto de nuestras manos con los alimentos, pues al lavárnoslas antes podemos evitar muchísimos contagios y muchísimas enfermedades. O sea, en este caso el triclosan, que lo tenemos identificado, ya un nuevo palabra que no conocíamos, algo nuevo, sí que tiene, digamos, su sitio correcto en estos productos de higiene, porque su factor, ¿no?, beneficioso ahí está activo y es evidente. ¿Qué pasa? ¿Que está en otros lugares? No, pasa que de entrada, vale, el triclosan no tiene, o sea, nos impide que esas bacterias entren en nuestro cuerpo al tocar nosotros la comida, pero cuando tocamos la comida, lo que entra en nuestro cuerpo es el triclosan. Y si fuera solamente en los jabones, pues con alterar la fórmula de los jabones, pues bastaría. Pero es que está en los productos de higiene dental, en muchos dentífricos, en muchos enjuagues dentales, en muchísimos cosméticos, en desodorantes, en vendas, tiritas, desinfectantes. Está, por ejemplo, en la composición de la fibra de mucha ropa de cama. Pero imagino que habrá algún argumento en contra de todo esto, la cantidad de triclosan. Curiosamente, los estudios que se han llevado a cabo en California eran a dosis muy bajas y los efectos se apreciaban desde la primera toma. Es decir, no estamos hablando de, por ejemplo, lo que hablábamos del estudio de los alimentos genéticamente modificados, que era a lo largo de toda la vida de la rata, pues la rata terminaba pues 2-3 años después soltando esos tumores tremendos. No, aquí los efectos eran casi inmediatos. Y solo este profesor en la Universidad de California
¿Se ha atrevido a dar el paso, o es el único, o es un iniciado, o no se lo han cargado antes? Porque uno dice, esto sería una conspiración en toda regla, porque si están tantos productos, Santiago, esto no es normal. No, sí, de hecho, si investigamos en Internet, como siempre recomiendo hacer a nuestros oyentes, y buscamos la palabra de Marras, e incluso ponemos peligros del triclosan, encontraremos muchísima información y muchísimos otros estudios que se han hecho y que no han recibido la publicidad a lo mejor adecuada. Espera, que sigo con la lista. Menaje de cocina. ¿Menaje? Sí, porque también, lógicamente, pues imagina... Con lo que comes, vamos, lo que te llevas a la boca, los cubiertos, los platos... especialmente cuchillos, etcétera, etcétera, que se les da ese tratamiento pues también para que... bactericida. Efectivamente. Equipamiento informático. Todo el mundo sabe que los teclados de ordenador son... O sea, ahora mismo tú estás con el triclosan. Es posible. Los teclados de ordenador son una fuente de bacterias importante. De hecho, dicen que un teléfono móvil normal, puede tener tantas bacterias, por ejemplo, como la tapa de nuestro inodoro. Es decir, esos estudios están hechos. Ropa sencilla, o sea, también para evitar, por ejemplo, malos olores. Muchos calcetines de los que se denominan calcetines desodorantes son desodorantes porque tienen ese tratamiento de triclosan que elimina las bacterias. Juguetes, especialmente juguetes para bebés. ¿Por qué? Porque lógicamente se supone que son más higiénicos si tienen ese tratamiento bactericida. Los bebés se lo llevan todo a la boca y vosotros lo sabéis mejor que nadie ahora mismo. Electrodomésticos, neveras, etcétera, etcétera, que también para evitar malos olores, etcétera, etcétera. Pero entonces vivimos ahora mismo en una cárcel de triclosan, porque el mundo no se ha hecho de esta forma, intentando ser bactericida. Se producen centenares y centenares de miles de kilos de triclosan al año. Y se le da, por ejemplo, tratamiento incluso a muebles. Es decir, por ejemplo, encimeras de cocina, que también es muy socorrido. Claro, para todo esto. Un poco con el aspecto de desinfectar, ¿no? Lo que puede provocar una bacteria. Claro, entonces aquí estamos ante uno de esos casos que habría que estudiar muy bien esos efectos, a qué dosis, etcétera, etcétera, porque podemos encontrarnos con que el remedio en este caso es mucho peor que la enfermedad y a lo mejor por ni librarnos de una gastroenteritis, pues nos estamos pillando algo mucho peor. Pero claro, este profesor lo tiene clarísimo. Clarísimo. Que estamos enmadejados, porque a ver quién sale de todo eso que has contado. Es imposible no acceder a todo eso diariamente. Claro, aquí como buen científico, él tiene claro que a dosis muy bajas a los peces y a los ratones les sienta fatal. Eso es lo que ha demostrado. Y no se quiere meter en más. Pero, lógicamente, las conclusiones yo creo que merecen la pena para hacer estudios posteriores. ¿Esto dónde ha salido, Santi, publicado? Esto ha salido en una revista científica y sí en algunos periódicos, sobre todo británicos y norteamericanos, sí ha salido en breves. Eso sí es cierto, en notitas de internet. En España nada, ¿no? En España, que yo lo haya visto, desde luego, no. Entonces eso me ha llevado, porque estábamos llevábamos ya casi desde la temporada pasada dándole mucho carrete al tema de la comida, pero claro, esto ya no es comida. Esto es una cosa que no tiene nada que ver en teoría con la comida y también puede ser perjudicial. Y me he preguntado qué puede haber de malo, por ejemplo, en nuestra ropa. La ropa a la que nos ponemos. Y a través de un informe de Greenpeace me he encontrado con otra palabra terrible: los nolifenoles. Yo creo de todas formas, Santiago, que tienes que hacer un libro de todo esto, porque de todas estas cuestiones que ya no son conspiraciones sobre extraterrestres, sobre antiguos documentos, sobre sabidurías secretas, sobre cómo manipulan el clima, todo lo que tiene que ver con el ser humano y, como dices tú, nuestros terrores en el armario, aquí al lado, porque yo creo que el abanico es asombroso, terrorífico. Ojalá haya estudios que nos digan que las cantidades del ser humano no le hacen nada, pero esa sospecha, quizá una sospecha irracional, lo digo también, porque sospechamos de todo lo poderoso, hoy más que nunca, pero esa sospecha que tenemos los seres humanos, Fermín, Noel, Javier, Guillermo, Diego, nosotros, todo el mundo, de que algo variado, y que si antes el ser humano antiguo, que tampoco era ningún santo, tenía temor al pedrisco, al granizado, a los rayos, a la peste, que eran muchos males también, pero ahora resulta que sin darnos cuenta, porque ellos tenían muy claro cuáles eran los males, ahora resulta que algunos males son como fantasmas, nunca mejor dicho, con ese convivimos, ¿no? Es que antes, cuando los colchones eran de lana de oveja, también tenían enfermedades. Sí, claro. Entonces, o por una cosa, o por no tener demasiada higiene, o por tenerla demasiado, al final
nos morimos. Lo que ocurre es que no solo nos morimos, que eso todo nos va a ocurrir enfermamos. Y habrá, pero claro, la sensación de una sociedad con nuevas enfermedades que nadie sabe por qué tanto, de qué forma, y que luego esa especie de poco eco, ¿no?, para estas noticias. No sé, nos sorprende mucho, nos sobrecoge. Y hablaba Santi de ese otro nombre que también da miedo. Nonilfenoles. Los nonilfenoles, primero son una toxina que imita a las hormonas femeninas, alterando el desarrollo sexual y afectando al sistema reproductivo. Además, ¿De los seres humanos? Sí, claro. Además, es un alérgeno muy potente. De hecho, a mí me ha pasado, y puedo contar la experiencia perfectamente. Pues te compras unos pantalones en un gran almacén, unos pantalones de muy buena marca, y como eres un ansioso, pues te los pones ese mismo día sin haberlos lavado ni nada por el estilo. Y te da una reacción alérgica brutal. Dices, bueno, ¿pero esto qué es? 100% algodón, yo no soy alérgico al algodón, pues puedes tener una alergia a las fibras textiles y tal. Lo lavas, aquello se acaba. Los culpables posiblemente sean los nonilfenoles, porque es una sustancia muy peligrosa, prohibida por completo en la Unión Europea, pero toda esa ropa que nos ponemos, o la gran mayoría de ella, no se hace en la Unión Europea. Fabricada en otros países, sí. Claro. En el proceso de fabricación... Está muy de moda ahora en las noticias. En el proceso de fabricación, en esos países donde no está prohibida esa sustancia y donde hay casos muy graves de envenenamientos colectivos, de operarios, de tal o cual fábrica textil... Pero ¿y cómo es posible? O sea, uno de verdad, perdóname Santi, en este momento en que además Carmen asentía, ¿cómo es posible que esto ocurra? O sea, ¿en qué mundo vivimos, no? Dice Santiago Camacho, como en otros muchos temas de sus conspiraciones, no como en otros países la normativa, pero bueno, y nadie cambia la normativa. Pero esto qué cachondeo es, cuando está la salud humana en juego, y tampoco debe ser tan difícil cambiar una normativa. No, esa normativa, ese país, si no quiere, no la puede cambiar. Lo que no tenían es que dejar entrar en la Unión Europea. Bueno, pero y de hecho no entra. Ropas con ese componente. Pero que en un país, sea el país X, cualquiera, sabiendo que esto está de fondo, no cambie su normativa, también son unos sanguinarios de alguna forma. Es decir, la salud de su pueblo le importa. Pero entonces uno empieza a pensar que de verdad esto estamos al borde del abismo, ¿eh? Pues el proceso de fabricación implica los nonilfenoles. ¿De qué forma? Se utiliza en el lavado de las prendas o en el lavado de las fibras, muy especialmente en los pantalones vaqueros, para darles ese aspecto envejecido, para darles esa textura especial, etcétera, etcétera. Se aclara adecuadamente. Lo que antes era lavado a la piedra, ahora lavado en nonilfenol de esto. De hecho, bueno, hay cosas. Esta, por ejemplo, es inofensiva, pero hace tiempo en la sección esta de Visado para el Futuro lo mencionaba. Sí. Las lavadoras de plasma. Sí, o sea, señor. Para la competitividad en la industria del vaquero es una cosa que merecería documental aparte. Y aquí, por ejemplo, en la cadena SER y en este programa Milenio 3, y tenemos que decirlo, llevamos muchísimos programas, muchos cientos de programas, siempre hemos tenido libertad absoluta, pero da la sensación de que este tipo de noticias, claro, no interesan a nadie, porque a ver si resulta que el de los pantalones vaqueros va a patrocinar no sé qué, entonces claro, no puedes contar eso. Pues es que ya nadie se puede librar de eso, no son solo los pantalones vaqueros, es que ya te viene ropa de todas partes y además la compra es de diseñadores, de no diseñadores, todos lo llevan a fabricar allí porque es mucho más barato, y pueden sacar mucho más beneficio. Pero lo decíamos la semana pasada con la comida, es una sensación de industrialización del mundo que puede estar muy bien para algunas cosas, pero para otras es evidente que no. Es evidente que por ganar ese rendimiento, yo no voy a decir están envenenándonos, ¿no? Pero ¿A claro. ti te pasó con una camisa y tú no eres alérgico a nada? Sí, es verdad, es verdad. Pues esa es la contestación, efectivamente. Si se hace el proceso de fabricación de una forma adecuada, pues se aclara de una forma conveniente y no debería, en teoría, quedar rastro ni traza. Pero a veces no se hace de una forma adecuada. A veces se hace con prisa, a veces la maquinaria falla. Hay que enviar los paquetes de no sé cuántas mil ventas de inmediato porque si no, no se compran, lo de siempre. Sí, y una partida de X miles de prendas, pues sale completamente impregnada de la sustancia, que no va a haber perros entrenados para olerla en los contenedores de las fronteras y que lógicamente termina llegando a nuestras estanterías. Pero vamos a bajar un poquito. Estábamos en los pantalones, vamos a los zapatos. Hace
un año y pico. Horrorosas, que yo he visto fotos por internet que parece que se han quemado los pies, literalmente, que los han metido en una olla de agua hirviendo. Por el material de los zapatos, no por el uso, sino por el material de los zapatos. Por el material. La causa de la famosa partida, que aquí en España se tuvo que retirar una gran cantidad de zapatos, en este caso procedentes de China, era el dimetilfumarato. El dimetilfumarato provoca unas reacciones alérgicas absolutamente brutales. Las víctimas, pues efectivamente presentan síntomas parecidos a la de una quemadura, como si se hubiesen escaldado con agua hirviendo. O sea, realmente una cosa tremenda. Pero nosotros hemos tenido ese caso puntual. Dices, bueno, zapatos chinos, fabricación barata, tal. Una sociedad, concretamente la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, muy prestigiosa en su terreno, decidió irse a las zapaterías de Estocolmo y en todas las gamas, en todos los precios, en todos los barrios, pues coger muestras de zapato masculino y femenino y ver qué encontraban. ¿Qué encontraron? Arsénico. Puede provocar cáncer. Cadmio. Puede provocar cáncer. Cromo. Puede provocar asma, alergia y cáncer. Níquel. Puede provocar también alergia y cáncer. Aminas aromáticas que ¿qué pueden provocar? Cáncer. El famoso dimetilfumarato, que curiosamente tiene los síntomas más llamativos, pero de todas las sustancias es la más inofensiva. Y formaldehído, que también puede causar importantes alergias. Pero imagino e importantes que la reacciones. clave, es decir, en la conspiración, es inconcebible. Claro, el ser humano es un lobo para el ser humano, y si está el dinero por medio ya está claro, pero imagino que los científicos de cada país son conscientes de lo que está pasando. Imagino también que lo único que nos salva ya de esto, de esta hecatombe, ¿no?, del propio consumismo del mal, de productos que no están bien, es la cantidad, vuelvo a repetir, ¿no?, que en ese país X, el que sea, se admite esa fórmula, porque habrán hecho algún test a la contra que diga que eso no provoca cáncer, porque si no, ¿cómo van a...? En el fondo, efectivamente, sobre todo en los casos de los metales como el cadmio, el cromo y el níquel, las exposiciones tienen que ser enormes. Pero efectivamente Porque si no, igual, Santiago, vamos a alarmar un montón, ¿no? No, o sea, vamos a ver. Tiene que haber algo que se nos escapa, de que por lo menos digan que tiene que haber una cantidad grande, y digo yo. Pero volvemos otra vez al dilema que teníamos con la ropa y lo que muy bien ha expresado Carmen. El problema proviene de los procesos de curtido y tintado de las pieles en países donde las legislaciones sanitarias no son precisamente las más estrictas del mundo. Y se aprovecha para hacerlo allí. ¿Ves? Con los zapatos de Elda no pasaban. Efectivamente. Los que hacíamos aquí en España, en Elda Petrer, que se dedicaban todas las fábricas a hacer zapatos, y nunca hemos tenido, hasta que han empezado a llegar zapatos, en este caso de China, que han empezado a surgir heridas. Yo he visto que tenían que ingresar incluso algunas chicas por ponerse esos zapatos, llevarlos una noche, y aparecían con los pies así. Y estamos, os dais cuenta, en el mismo dilema, exactamente el mismo, de la alimentación. Hay que dar de comer a todo el mundo y es una obligación moral, pero claro, hay que dar zapatos a todo el mundo y los precios son sin competencia, pero claro, si luego te hace estas heridas y daña tu salud, ¿qué demonios de laberinto es este, no? O sea, ¿cómo se sale de esto, además? Pues que antes se tenían unos zapatos buenos y te duraban todo el año, y ahora tenemos que tener 50 para cada modelito, hechos una mierda, porque es que es lo que es. O como se diga. No, es que soy muy clara siempre. Bueno, el último disgusto de la noche nos los da una institución británica muy prestigiosa, que es la Royal Society of Chemistry, la Real Sociedad de Química Británica, que ha demostrado científicamente que 4 compuestos tóxicos comunes presentes en los pegamentos de las etiquetas adhesivas de los supermercados son capaces de traspasar el plástico de los envases y llegar hasta la comida que contienen dentro. Y recomiendan que no se le pongan etiquetitas adhesivas a las cosas. O al menos que se cambien los plásticos. Esto está muy bien, esta recomendación, después de 28 años poniendo las pegatinas encima de la fruta, encima del... Está perfecto. O sea, es decir, estamos en un mundo donde o llega el 2012 de verdad, o yo me cojo el taparrabos y me voy a la caverna y no salgo ya. Porque claro, dices, ¿dónde está el paraíso perdido? ¿Esto qué es? Los del taparrabos en la caverna también lo pasaba muy mal, pero por lo ¿eh? menos, bueno, tampoco identificaban el virus cuando venía, claro, y les mataba. Pero en esta sociedad la paradoja es que intentando hacer todo aséptico, limpio, moderno, estamos también con el enemigo en puertas. Y la diferencia
Es que se cuenta poco. Menos lo que está Santiago Camacho, iremos dosificando la información, Santi, porque esto es el terror. Es más, antes de conectar con Diego Marañón y con otro aspecto más lúdico, entre comillas, ¿qué opina nuestro público? Que, claro, lo que yo decía, esto es un misterio, una conspiración cotidiana. Estamos... Y además ya no podemos salir de este círculo vicioso, es imposible. Entonces habrá que tomar alguna medida, ¿no? Contarlo es lo primero. La gente dice que ya no se puede comer ni vestir. Que ni lavar, por cierto. O sea, que a eso es que veamos sí, que no está reímos muy... por no llorar, porque a mí no me hace ninguna gracia, vamos. No, pero es que está tan dentro de nuestra vida que es que no puedes hacer absolutamente y luego nada. Pasa lo que pasa, y luego pasa lo que pasa. Mira, sobre este tipo de cosas, ahora mismo no recuerdo qué institución, leí el informe hace unos días, pero que llamaba la atención sobre el hecho de que la naturaleza humana por sí impone que la edad del periodo fértil de una mujer sea más o menos desde los 14, 15 años hasta más o menos los 40. Ahora mismo hay niñas de 9 años y no pocas que tienen su primera menstruación y señoras de 50 y muchos que tienen la última, y eso no es natural. Como tú comentaste, también al revés en la cuestión de la fertilidad masculina en este caso. Son unas variaciones como no ha habido nunca, o por lo menos una aceleración como nunca ha habido en la historia, que se sepa, ¿no? Y está ocurriendo todo ahora, y siendo un tema tan sensible, pocos programas yo veo que hablan de esto. Es curiosísimo, ¿no? Es como una parte oculta. Claro, os he dicho muchas veces, oiga, de este tema de la leche y no sé qué, o del producto que sea, no hable, porque claro, aquí lo patrocina esta marca. Bueno, muy bien, pero oiga, si esto ocurre, habrá que contar algo, y simplemente habrá que tomar medidas, ¿no? Estamos en la hiperindustrialización del mundo, y eso también tiene su lado malo, su lado oscuro, su lado que por desgracia permanece siempre en la sombra. Mira, Dixon nos dice, tal vez solo seamos alérgicos o tal vez más débiles que los seres humanos de antaño. Estaremos debilitando la raza humana que está en su apogeo o en su decadencia. Omlesa dice, yo he visto unas heridas en los pies por unas chanclas de los chinos impresionantes. Parecía como necrosis. A mí ni se me ocurre. Javier García, ¿pensáis que no hacen lo mismo con la comida? Sí, ya lo contó. Sí, ya... Francisco García dice, ¿por eso llevan esas bolsitas dentro de los zapatos para la humedad? Pues no tengo ni idea, porque la verdad es que también por lo visto, y ahí no he profundizado todavía, en las bolsitas de la humedad también hay, porque normalmente se utilizan geles de silicio para evitar ese tipo de cosas, pero también hasta en eso, que es una bolsita minúscula que tiene que tener un coste de una fracción de céntimo, hasta en eso se ha buscado ahorrar, y también ya se están probando otras sustancias que también pueden ser... Es buscando ahorrar la amortización. Es que yo en la vida había visto esas bolsitas para la humedad hasta hace unos años, que te las meten en los bolsos, en los zapatos... Leí hace poco una columna muy reciente de Sánchez Dragó que hablaba un poco de la sociedad de la amortización, o sea, todo es por lo que vale y lo que rentabiliza. Entonces, claro, esto ya es decir el naufragio. Yo espero, hombre, no quiero ser negativo, pero te enteras de cosas que dices, ¿cómo puede ser esto? Bueno, así, fíjate si estamos, o sea, en el fondo no puedes luchar. Una de las últimas noticias que lo comentaba el otro día precisamente con nuestro buen amigo el doctor Gaona, que era que en el agua de grifo de todas las ciudades españolas, europeas, norteamericanas, hay cantidades detectables con análisis de ansiolíticos y de antidepresivos, no porque la CIA esté buscando calmarnos, sino porque sencillamente se eliminan por la orina y las depuradoras de agua no están capacitadas para eliminar esas sustancias del agua, con lo cual vuelven otra vez al ciclo y no puedes escapar. Germán López dice, tantos cánceres tienen que tener algún origen, la gran cantidad de productos químicos que hay por todos lados al final pasan factura. Nos decía también Elkin, los bactericidas siempre son perjudiciales en cierto grado, pero lo que sí es seguro es que las bacterias matan cada año a mucha más gente que el triclosan. Interesante también, ¿eh? Es decir, personas que dicen que, oye, que aunque esto sea malo, la bacteria es peor. Muy interesante y le agradezco la punta. El triclosan cumple una función. De lo que se trata es, sabiendo que es perjudicial en cierto grado, como muy bien dice este oyente, de empezar a investigar una alternativa. Es decir, no decir, oye, lo vamos a prohibir mañana, porque a lo mejor es necesario, pero vamos a empezar a investigar algo que cumpla la misma función y sea absolutamente inocuo. Manu San Rafael nos decía, a partir de ahora pienso lavar toda la ropa que me compre. Lo de la alergia esa me pasó a mí y no sabía de qué era.
He visto a Javier Pérez Campos antes en la redacción tirando su nueva chaqueta a la basura, repentinamente. O sea, le ha dado un arrebato. Sabía que Santi iba a hablar esto y su... Ha creado un material muy extraño, además. O sea, además, que... tú lo has dicho. Sí. Es un color claro, es muy de reportero antiguo, pero un extraño material. Una tela bizarra. Como diría Gio Bañez Serrador, una extraña piel. Nos dicen además, Mario... Leonardo dice, ya Alma se ha quedado sin juguetes, vaya por Dios. Desde luego, va a volver al palo. Si es que al final volvemos al neolítico, toma hija un palo y una piedra. Bueno, vamos a hacer una cosa. Contenta porque cambiamos, los niños son así. Por fortuna, los niños por son fortuna, así. Sí. Gracias, Santi. Pero bueno, quédate con nosotros, por supuesto. Por supuesto. Porque además, tú sabes también, hemos hablado de cuadros malditos en alguna ocasión, y esta es la última leyenda urbana, o no, es la realidad. Rápidamente... y luego escucharemos más mensajes porque estos temas de la salud, concretamente la salud, con toda la precaución, lo decimos, y no es que nosotros apoyemos esto, no, simplemente Santi, lo digo como en la cara oculta, se hace eco de cosas que están ahí, que no salen en los grandes medios muchas veces, que creemos que tenemos la obligación moral de contar. Y por supuesto, cuando hay amigos que saben de la materia y nos dan apuntes como este, de la bacteria que sigue siendo más peligrosa, la enfermedad sigue siendo de momento más peligrosa que el remedio, lo agradecemos mucho porque aquí queremos aprender entre todos. 3:35, momento de Detective del Misterio en la Red, créalo o no. A mí lo que me pasa es que, de verdad, cada vez me entero de más cosas y eso me gusta, espero que los oyentes también. Hay una encuesta siempre en ikerjiménez.com, la lanza Guillermo León, sobre cada historia que investiga nuestro amigo Diego Marañón, que ya está de nuevo en contacto desde San Vicente de la Barquera. Qué hermoso lugar, todavía hay productos frescos, menos mal, todavía quedan paraísos. Y una playa. Eso. Muy Diego, bonita. Hola, ¿qué tal? Estás ahí de nuevo, ¿no? Estoy. Con un cuadro que ha puesto en la web Guillermo, un cuadro que se puede ver al detalle, un cuadro con un niño y una niña, un cuadro con su historia. Pero antes, Carmen, historia de la semana pasada, como siempre. La encuesta, ¿qué decía? El habitante incierto, ese habitante que nadie sabía que estaba dentro de su casa, pero al parecer nos espiaba, nos veía. Ese parásito del hogar. Exacto. La encuesta que lanzábamos, ¿esa historia era verdadera o falsa? Verdadera opina un 45,5% y falsa un 54,5%. Ahí ha estado. 51-54. No, 54,5% que opinan que es falso, 45,5% que opinan que es verdadero. O sea, gana el sector falso. Que piensa leyenda urbana. Sí. Un tipo que vive con nosotros en nuestra casa sin que nos enteremos, que se alimenta discretamente, como le ha pasado a Javier Pérez Campos, que fue a ver las Coca-Colas que había después de la radio y faltaba una. Creía que se alimentaba él. No, también a veces, pero estaba y dice, falta una Coca-Cola y yo no he estado en casa, que además está aquí a la radio. No. Bueno, leyenda urbana, evidentemente. Recuerdo que Noel dijo que era leyenda urbana, ¿verdad? Nuestra votación particular, y Fermín que era leyenda urbana. Y yo que era verdad. Y Javi que era verdad. ¿Y Diego? Pues Diego te va a leer un despacho de agencia de France Press del 30 de mayo de 2008 por ponerte solo uno de los muchos ejemplos que hay, Iker. El titular es: un japonés, aunque suene raro, encuentra a una mujer viviendo en su armario. Lo de japonés no suena raro, quiero decir que la mujer vivía en su armario, lógicamente. Te cuento, resulta que este hombre empieza a ver que de su frigorífico desaparecen alimentos. Javi, como tus Coca-Colas. Pues este hombre, intrigado por esta circunstancia, resulta que coloca una cámara de seguridad en su casa y, como contamos, es un hombre soltero que vive solo, vive en la localidad de Fukuoka Oeste. Y resulta que en esa grabación de esa cámara de seguridad ve a una mujer que cuando él no está en casa se pasea tranquilamente por su domicilio. Qué miedo, por cierto. O sea, la filmación cree que ha sido un fantasma seguro al principio. Claro. Entonces la policía, pues lógicamente registra la vivienda y descubre a la mujer instalada pues en un doble hueco de ese armario donde se había metido pues un colchón y todo lo necesario, digamos, para pasar las horas en las que este hombre... Efectivamente, un zulo. La mujer tenía 58 años, se llamaba Tatsuko Orikawa y la policía sospechaba que pudo haber instalado escondrijos como ese en los armarios de otras viviendas del barrio. Madre mía, una parásito humana. Una parásito y lo que es de información, Diego, permíteme, o sea, sí. Carmen en 2 segundos tiene ya la fotografía de una especie como de otro caso. De otro caso, de apuntalamiento. Sí, es de un caso que te comentaba yo la semana pasada, porque para Noticias de Mundo Insólito de Cuarto Milenio me salió esta noticia de 12 años de romper con su novio, pues se lo encuentra que vive el exnovio en el ático de su casa. Sí, en Charlotte, en Estados Unidos. El novio gorrón, parásito. Sí. Por eso digo que hay muchos más casos de los que parece. Madre mía. Fíjate, o sea, yo quiero romper una lanza. O sea, y todo el mundo, o gran parte, creyó que era leyenda urbana porque es la típica historia también de Stephen King de el hombre que vive en sombras en tu casa y tú no te enteras. El fantasma de hogar. Y es verdad. Pues fíjate, quiero romper una lanza por los guionistas de una de mis series favoritas,
que es CSI, que en las últimas semanas, y evidentemente no nos ha influido ni a Diego ni a mí, sus guiones, uno era sobre un asesino que vivía en el ático, precisamente como escondido, vigilando con una cámara desde arriba a su víctima, y otro tiene el fracking de lo que vamos a hablar mañana como el hilo conductor de todo el capítulo. Que no os lo podéis perder, ¿eh? Mañana 12 menos cuarto, en 4, en este nuevo horario. También esta mujer, 12 años, el tío viviendo ahí. Impresionante. O no, son 12 años. 12 12 años que había roto con... O sea, Diego, lo tenemos claro. Hay un surtido de casos, por increíble que parezca. Sí. Ya han perdido la apuesta Fermín Agustino, el calero. Y de este tipo, Iker, de exnovios que viven en casa de chicas, es curioso, pero hay 2 o 3 me he encontrado. Pero claro, esta mujer, por ejemplo, fantasmagórica, que había hecho un zulo, qué mentalidad también de novela crónica negra, para no dejar huellas, me imagino. Claro, igual no nos damos cuenta, como uno se lo puede creer, pero por despiste le pillan, claro. Hay un momento en que este hombre empieza a sospechar. Fíjate lo que decía esta mujer, Tatsuko Horikawa, también un reflejo, ¿no?, de la época en la que vivimos. Ella explicó que no tenía nadie, que no tenía familia, que no tenía dónde vivir, estaba absolutamente en la calle, y que les dijo que había vivido ahí, sí, pero que no todo el tiempo, como intentando excusarse o de alguna manera justificar esa invasión. Vaya giro, pero la pagas de pegar a la historia. Con el follón que tenemos hoy en día, no te das cuenta de que hay alguien viviendo en tu casa. ¿Y Fukuoka estará cerca de Fukushima o en la zona? Pues no tengo el dato. Podríamos comprobarlo en el sentido de que quizás sea una de las zonas que haya visto muchas personas desplazadas de su hogar, muchas migraciones forzosas. Claro, bueno, esto fue en el 2008. Esto es 2008, claro. Ah, 2008, perdón. Sí. O sea, era previo a todo el desastre, perdón. Bueno, pues una historia, y es lo que me sorprende, de verdad. Diego Marañón está demostrando una cosa, que las apariencias engañan, que a veces algo es imposible y por eso es verdad, y que a veces algo es evidente y por eso es mentira, y que lo debatíamos precisamente en la cena, en la redacción y todos juntos como siempre, que nos enfrascamos en unos debates que a veces tendríamos que trasladar aquí. Hemos debatido sobre el periodismo, internet y tantas cosas. Al final la sensación es precisamente esa, ¿no?, que hay un totum revolutum increíble, que casi nadie sabe ya qué es verdad y qué es mentira, y que empieza a ser muy difícil describir las verdades y separarlas de las mentiras, y que al final todo no acaba de ser una cosa ni la otra. Bueno, la demostración de que un caso que nuestro público, que además es muy inteligente y que sabe muy bien del misterio, ha creído que era leyenda urbana. Bueno, pues en este caso, verdad, rotunda verdad. Vamos con la siguiente historia. Vamos allá. Hay que verla, ¿no? Hay que verla, está ya disponible tanto en ikerjimenez.com como en nuestras redes sociales. Hay que agradecerle el trabajo que ha hecho en tiempo récord a Guillermo León. Como siempre, Guillermo. Ha preparado una estupenda galería con el cuadro a tamaño real, casi, y luego con una serie de detalles. Hay como 8 o 9 diapositivas, ¿no?, con detalles concretos de la pintura. Lo que se ve en ese cuadro. Y Pero permíteme, a veces pienso que Guillermo León también tiene un visitante de estos que lo emplea para trabajar, porque no es posible que en tiempo récord haga estas cosas. O sea, hay un misterio en Guillermo León, que un día resolveremos. Él es el misterio. Sí, lo voy a convertir en protagonista de un créalo, ¿no?, a Guillermo. Sí, cierto, para mucha gente no existe. Me lo han llegado a decir. A mí también. No existe. Lo sé. Que es mentira, sí. Bueno, en fin. Y entonces Guillermo ya ha puesto el cuadro. Efectivamente, todo el mundo que quiera verlo lo tiene disponible. El cuadro se titula The Hands Resist Him, que lo podríamos traducir como Las manos lo resisten. Es un título que suena un poco raro en español, pero bueno, es así. ¿Y nos lo cuentas para todo ese público que ahora mismo está viajando por ahí, no puede ver el cuadro? ¿Nos haces la pincelada, Diego? Sí, por supuesto. Lo que vemos en el cuadro es a un niño de pie, a un niño con expresión absolutamente seria, junto a lo que parece ser una muñeca de gran tamaño. Es una muñeca, lógicamente, por su cara, que tiene como articulaciones, y por las piernas, ¿no?, que también se ve que dispone de varias partes móviles. Están situados delante de una puerta con una cristalera. Lo curioso es que en esa cristalera también se ve una serie de manos, de las que no vemos sus dueños. Solamente vemos las manos que surgen de la oscuridad, que están presionando contra el cristal. El autor, que es Bill Stoneham, dice que el chico es un retrato de sí mismo cuando tenía 5 años, y la interpretación que él da, que según los expertos juega con una especie de simbolismo casi junguiano y metafísico, es que la puerta representa el límite entre el mundo de la vigilia y el de los sueños, y la muñeca sería la guía de alguna manera en esos mundos, y que las manos representan las diversas posibilidades que ese niño va a tener en su vida, como si fuera una serie de destinos. Bueno, como se ve, el simbolismo es un poco complicado.
yo creo que la gente lo que debería hacer, quien tenga la posibilidad ahora mismo, es entrar en la web. Es un cuadro tétrico realmente, ¿no? Sí, Las expresiones del llevar... niño y la máscara de la niña generan una sensación de desazón y de inquietud, ¿no? Yo creo que lo más conveniente es que la gente se deje llevar por lo que a ellos mismos les aporta, ¿no? La visión de ese cuadro. Ahora veo que la niña tiene 2 orificios, los ojos son oscuros, no tiene... Efectivamente, sí, son como dos como cuencas. una muñeca que No le han quitado los ojos de cristal exacto, o de plástico. exacto. Que Sí, tiene lleva. 2 cuencas vacías, como si fuese una especie de calavera. Exactamente. Bueno, y hay una historia dentro de la historia de este cuadro. Sí. Hay un mensaje incluso que Carlos Cala nos va a leer a su Efectivamente. forma. Cuéntanos la prehistoria de este mensaje, ¿qué se sabe? Bueno, pues digamos que el cuadro por primera vez se pinta en 1972, como digo, el autor es Bill Stoneham. La verdad es que por internet hay una serie de historias que no concuerdan exactamente unas con otras. Yo lo que he intentado reconstruir, y creo que es el periplo real de este cuadro, es que Stoneham vende esta pintura a una galería de Luisiana en 1973. Él, como autor, no la vuelve a ver hasta el año 2000, ahora explicaremos por qué. Pero en fin, la pintura va pasando por distintos dueños, incluso la compra el actor John Marley, que para que la gente lo identifique es el personaje de Jack Walsh, el magnate de la industria del cine que en El Padrino se encontraba con una cabeza de caballo decapitado en su cama. Una de las escenas más célebres del cine de los últimos 40 años, ¿no? Ese hombre compra esta pintura, un año después muere. ¿Compra la pintura y muere? Sí, un año después de adquirirla. El crítico que le aconseja comprar esa pintura muere también un año después, más o menos, de recomendarle, ¿no?, esta adquisición. Luego la adquiere un joven rico de California. Ahí hay unos años en los que se pierde la pista y luego, a comienzos del año 2000, una pareja encuentra este cuadro en una cervecería abandonada, lo encuentra abandonado, ¿no? ¿Y qué pasa? Es ahí cuando se empieza a forjar, digamos, la leyenda y cuando empieza a convertirse prácticamente en un viral en Internet. Resulta que esta pareja decide ponerlo a la venta en un conocido portal de subastas y de compraventa. Ellos cuentan una historia que es bastante peculiar. Ellos dicen que cuelgan esta pintura en el cuadro de en la habitación de su hija pequeña, y que una noche, tras colgar esta pintura ahí, la niña Lo escuchamos, Diego, ¿te parece? Sí. Escuchamos el mensaje directamente de Carlos, que es tal y como parece. Perfecto, son unos fragmentos en los que explican parte de esta historia y luego... Perfecto. Vamos a escucharlo, Vamos para imaginar cómo se quedó la clientela que vio el cuadro, pulsó, intentó ver la historia y se encontró con un texto en el famosísimo portal de venta de objetos, en eBay, ¿no? Creo que era. Sí. Se encontró con esto. Cuando recibimos el cuadro, pensamos que se trataba de una obra de arte realmente buena. Un anticuario la había encontrado abandonada en la trastienda de una vieja fábrica de cerveza. Inmediatamente nos preguntamos qué era lo que había conducido al abandono de una obra de arte de tan obvia calidad. Ahora lo sabemos. Una noche, nuestra hija de 4 años, muy asustada, nos pidió dormir en nuestra habitación. Nos dijo que los niños que aparecen en la pintura se estaban peleando. No puje por esta obra. Si es usted propenso a sufrir enfermedades nerviosas, padece del corazón o está poco familiarizado con los fenómenos paranormales. Al pujar por esta obra, los vendedores quedan eximidos de cualquier responsabilidad con respecto a los sucesos que, relacionados con el cuadro, ocurran durante o con posterioridad a la venta. Esta pintura puede poseer cualidades sobrenaturales que podrían influir de alguna manera en la vida del comprador. Ese era el mensaje, un fragmento de ese mensaje. Porque la familia luego, poco a poco, va haciéndose eco de una serie de fenómenos, aparentemente, que tienen que ver con lo que ha dicho esa niña esa noche. Efectivamente, la niña entra a su dormitorio y les dice que está asustada, que quiere dormir con ellos porque los personajes del cuadro han de alguna manera cobrado vida, han prácticamente salido del cuadro y se estaban peleando en su habitación. Para aumentar esta tensión, ¿no? Los vendedores incluyeron una cláusula, que es el segundo fragmento que hemos escuchado, una especie de cláusula de exención de responsabilidad en el anuncio,
que los eximía de cualquier cosa si la pintura era adquirida y si ocurría algo a ese nuevo vendedor. En fin, la historia, la maldición se extiende rápidamente por los usuarios de Internet. La gente empieza a comentar en el anuncio de este portal que simplemente con ver esa foto pues empiezan a sentirse mal, que tienen experiencias desagradables, que sienten... Solo con mirar el cuadro a través de la web. Efectivamente, se habla de reacciones extrañas, incluso de bebés, de animales que lo ven. Y, en fin, la cosa llega a tal punto que ese anuncio, Iker, es visto más de 30.000 veces en menos de 30 días. Es cierto, yo no sé si es parte de leyenda, ahora dejaremos clara la pregunta. No sé si preguntaremos, Diego, si existe el cuadro realmente. No, el cuadro existe, eso claro, lo podemos decir ahora. Eso es verdad. Sí. Vale, sí. Primera parte de verdad. Y ahora añadimos, y cuidado con Diego, que siempre tiene la sorpresa donde menos se lo espera, si los fenómenos, por ejemplo, que rodean al cuadro son verdad, ¿no? Esa es la pregunta. Hay una cosa, es cierto, se cuenta, se dice, y resolveremos la próxima semana, y ahora veremos, Carmen, qué dice, qué le inspira. Esto me interesa mucho, ¿no? La visión del arte como catapulto de misterios. ¿Qué ven nuestros oyentes cuando miran ese cuadro que está ya en ikerjiménez.com? Es cierto, se cuenta, se dice, no lo sé, sácame de dudas, que una noche incluso, yo no sé si estos propietarios o alguno de los compradores puso una videocámara con visión nocturna enfocando el cuadro toda la noche. Sí, efectivamente, fueron ellos, después de que esta niña manifestara pues que había sido testigo de eso que hemos contado, se decidieron a poner una especie de cámaras, de una pequeña webcam que se activaba por movimiento, y según ellos captaron digamos, variaciones en el cuadro, ¿no? Ellos afirman que se puede ver la pierna del niño pues prácticamente saliendo del cuadro, y que la expresión de la muñeca cambia radicalmente, y que incluso ese extraño objeto, que realmente tampoco se sabe qué es lo que porta en las manos, se convierte en una especie de arma, como si apuntara al niño. Esas imágenes, o esas supuestas imágenes, están circulando por internet, y si la gente investiga un poquito durante esta semana, hasta que lo resolvamos la semana que viene, se van a encontrar con ellas. ¿Habrás debajo de la manga de Diego Marañón? ¿Seguirá planteando desafíos que incluso a nosotros mismos nos confunden? Es la misión del detective de la red. Hasta dentro de 7 días, amigo, y que la gente mire el cuadro o no lo mire mucho. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo a todos.